Capítulo 3, versículo desde el 7 hasta el 16. Y leamos juntos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oremos para que la palabra de Dios cumpla el propósito para la cual Dios la envió a la tierra. Dios envió la palabra a nuestro universo y la envió para que nosotros tengamos vida espiritual, para que seamos llenos de su palabra. El propósito de la palabra es que llenar como una vasija que está vacía y que necesita ser llenada. Ese es el propósito. Entonces nosotros somos esa vasija, pero Dios necesita ver que nosotros anhelamos la palabra. Eso es netamente real. Dios necesita ver cuánto realmente anhela la palabra. Si yo estoy rindiéndole culto es porque anhelo la palabra. Si obedezco ir a predicar es porque anhelo la palabra. Si oro es porque anhelo la inspiración de la palabra, porque necesito la inspiración por la palabra y eso va a venir por la oración. Entonces oremos a Dios para decirle, yo quiero tu palabra dentro de mí. Oremos. Padre eterno, nosotros te damos gracias por tu palabra, entendiendo que solo en ella hay salvación, entendiendo que solo tu palabra está por encima de todo, entendiendo que solo tu palabra permanece para siempre. Digan lo que digan, tu palabra permanece para siempre. Todo lo que salió de la boca de tu Hijo Jesús permanecerá para siempre y eternamente. Nosotros anhelamos que esa palabra entre dentro de nosotros, para que transforme nuestra vida, para que nos cambie para bien, para que cumpla en ella, en nosotros, el propósito para el cual tú la has enviado, darnos vida y vida en abundancia, Señor. Nosotros anhelamos tu palabra, ayúdanos a comprenderla. Danos, abre nuestras mentes para que hoy podamos comprender las Escrituras, que no tengamos por vida una cosa que no entendamos, Señor, sino que cuando te rindamos culto y cuando tengamos la vida de fe, sepamos por qué lo estamos haciendo. Y ese motivo eres tú. Gracias te damos, Señor, por este año 2017 que nos has permitido vivir y te pedimos que la palabra continúe rodando y rodando. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, hermano. Muy bien. La prédica del día de hoy se llama Tenga una meta en Cristo y camine hacia ella. Es algo en lo que Pablo va a hacer bastante énfasis en sus cartas, ¿no? Pablo va a escribir a las iglesias, pero Pablo también habla de su experiencia. Es lo que estamos viendo allí, ¿no? Pablo está hablando de su experiencia en el caminar con Cristo. Hoy es el último domingo del año y nosotros celebramos de paso que es el último domingo del año, es el quinto domingo del mes. Y nosotros cada quinto domingo del mes, que hay como unos 4 al año,
hacemos algo como diferente, ¿no? Siempre es algo como muy para nosotros, para los que estamos aquí como columnas, para los que queremos que la iglesia crezca, para los que queremos, para los que somos parte de esta iglesia Palabra Viva acá, ¿no? Nosotros necesitamos hacer algo para finalizar el año. Dios es bueno y misericordioso y Él quiere que a nosotros nos vaya bien el comienzo del año que viene. Nosotros estamos en una intercesión ahorita, finalizando un tiempo y comenzando otro tiempo, o vamos a comenzar otro tiempo que viene a partir de mañana. Entonces nosotros estamos ahí en el medio y es la oportunidad ideal para que esta iglesia, para que comprendamos como iglesia, mejor dicho, qué es lo que Dios quiere para nosotros en el año que viene, qué es lo que Dios quiso con nosotros en el año que terminó. Y por eso lo que vamos a ver hoy es que Dios quiere que nosotros tengamos una meta en Cristo Jesús. Si uno en la vida, ¿cuál es el consejo que le da uno a los chamos cuando comienzan a crecer? Tenga una meta, tienes que tener una meta. Cuando una persona no tiene meta, no sabe qué hacer. Tenemos amigos, todo el mundo tiene amigos que no saben qué hacer, que están en una indecisión continua, que no toman ninguna decisión, sino que van allí viendo cómo salgan las cosas, así van tomando el rumbo. Y uno dice, lo que les falta en la vida, ¿qué es? Una meta, un propósito, algo que lo direccione hacia algún lugar, algo que lo haga ir hacia un lado o hacia el otro lado, pero por lo menos que haga, ¿no? Yo que trabajo un poquito en eso, cuando alguien me pide un consejo sobre cómo montar, digamos, un negocio, lo primero que yo le digo es, tenga un concepto, tenga una idea, y una vez que tenga la idea, láncese por ese barranco con esa idea y métase de cabeza allí, no se salga, sino que ya usted tiene un concepto. Así es para los cristianos, igualito. Nosotros tenemos que tener una meta, nuestra meta es Cristo. El asunto es que nosotros a veces pensamos que cuando llegamos a Cristo ya tengo la meta, pero cuando leemos la Biblia vemos que la meta no es llegar a Cristo, la meta es permanecer en Cristo. Eso es lo que acabamos de leer ahorita, Pablo lo está diciendo, y fíjense cómo dice Pablo en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esa es la palabra clave para nosotros. Yo prosigo ¿hasta dónde? Prosigo para ver si yo logro mantenerme aferrado ¿a quién? A Cristo. Es una realidad para nosotros que tenemos un enemigo con el cual nosotros estamos luchando, que no solamente el diablo, es nuestra concupiscencia, y no solamente nuestra concupiscencia, también es el mundo, y es todas esas cosas que están con las cuales nosotros estamos luchando día a día. Todos los días de nuestra vida estamos luchando. Pensar que no hay posibilidades de que cualquiera de nosotros sea parte de Cristo es un error. Es un error. Pablo lo sabía con claridad. Pablo sabía que él podía perderse, que él podía extraviarse. Entonces Pablo va a decir, yo lucho y lucho y lucho para permanecer allí detrás, caminando detrás de Cristo, continuamente, todos los días, para que yo no sea apartado. Yo me preguntaba, ¿de dónde sacó Pablo esta idea? ¿De dónde Pablo sacó esta idea? Porque hoy día muchos cristianos tristemente creen que ellos jamás se van a perder, hagan lo que hagan con su vida, porque ya ellos llegaron a Cristo y ya. Pero cuando leemos las cartas de Pablo, Pablo habla diferente. Pablo dice, cuiden su salvación, guarden su salvación, yo puedo ser desechado. Él habla de esa manera. ¿De dónde sacó Pablo esta idea? Del único lugar donde podía sacarlas, de Juan. Vamos a Juan, capítulo 17. Dije Juan porque lo escribió Juan, pero obviamente no fue Juan. Versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por favor, levante la mano aquí
¿quién ha tenido un buen amigo que ya luego no lo tuvo más? No porque se murió, sino porque la amistad se acabó, por el motivo que sea. Yo sí. ¿Quién ha tenido un buen amigo en alguna etapa de su vida, que fue un muy buen amigo, pero que ya hoy día no es? Todos, ¿cierto? Todos han tenido alguna vez algún amigo. Claro, todos alguna vez hemos tenido un amigo. Es más, en ese momento pensábamos, este es mi mejor amigo, este es el amigo de mi vida. Pero luego uno vuelta la mirada atrás, uno dice, ¿qué habrá pasado con fulanito de tal si él era mi amigo? Jesucristo está diciendo que la vida eterna es ser amigo de Él, es conocerlo a Él. Él dice, si me conocen a mí, entonces Él está hablando de que la vida eterna, o sea, cuando yo piso la vida eterna, yo piso la vida eterna el día que creo en Jesús, el día que recibo el perdón de los pecados. Ese día yo piso la vida eterna. Ahora me toca hacer algo, conocer a Jesús, tener una amistad con Él. Una amistad se puede acabar, eso es es bastante lógico y fácil de entender. Pablo está pensando, yo necesito continuamente tener una amistad con Jesús y que crezca para que yo pueda obtener la vida eterna, para que yo pueda permanecer y llegar a la vida eterna. Cuando Pablo comienza, a mí me llama mucho la atención algo que yo creo que es difícil para todos nosotros, ¿no? Vayamos otra vez a Filipenses y yo le voy a pedir que dejen allí el rabito ese que tiene la Biblia, algunas Biblias o un separador, porque vamos a leer varias cosas. Yo el pasaje lo piqué en 4 partes, ¿no? Ese pasaje que leímos lo dividí en 4 partes porque es lo que veo allí de Pablo, ¿no? Primero, en el 7, Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces volvemos otra vez a esa palabra, conocer, conocimiento. Pablo está diciendo que todo lo que él ha vivido, cuando lo pone al lado de Cristo, para él eso es, ¿qué es? Para él eso es una pérdida, en el sentido de que cuando lo compara con Cristo, solamente Cristo es ganancia. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. Pero cuando leamos a los apóstoles, hay que leer cómo ellos están hablando, porque Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Pablo está hablando de él, Pablo. Pablo no se está refiriendo a la forma de pensar de todo. De hecho, si lo ven, es una carta bastante personal. Pablo comienza a hablar de su relación, la que ha tenido él con el Señor. Para mí, todo lo que yo tengo por atrás, o sea, todo lo que he dejado atrás, lo estimo por basura, va a decir más adelante. Y todo lo que viene por delante también. ¿Comparado con quién? Comparado con Cristo. ¿De dónde sacó él esa idea? ¿De dónde Pablo sacó esa idea por eso les digo, es difícil para nosotros porque nosotros luchamos y nosotros tenemos una tendencia natural a establecernos en este mundo, a querer establecernos en esta vida física de acá, olvidándonos de aquella vida que es la más importante, que es la eterna. Pues Pablo la sacó del único que podía sacarla, de Mateo. Pero no de Mateo, obviamente, sino porque Mateo también escribió de las palabras que Jesús. Y Jesucristo dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Sí? Acuérdense que Pablo no tiene las cartas de Pablo. Pablo lo que tiene son el Evangelio. Él está leyendo, imagínense qué delicioso, ¿cómo se diría? Qué delicioso sería leer a Jesús dándole la importancia a Jesús. ¿Qué quiero decir?
cuando los apóstoles están leyendo las palabras de Jesús escritas por los evangelistas, ellos solamente tienen eso. Ellos no tienen más nada. Hoy día, muy lamentablemente, usan a veces hasta los apóstoles para negar la palabra de Jesús, para decir que lo que Jesús dijo ya pasó. Pero ellos no tienen esa oportunidad de hacerlo. Ellos tienen solamente el agua del manantial allí, pura y cristalina. Entonces, para ellos es más contundente recibir la palabra de Dios que para nosotros, aunque nosotros la tenemos más completa, porque ellos solamente tienen a Jesús y se quedan allí con Jesús. Para nosotros, los que estamos leyendo y entendiendo la palabra de Dios, comprendemos que todos los apóstoles están agregando o están complementando, sería la palabra correcta, lo que significa la vida de fe. Y que cuando yo lo entiendo correctamente, es delicioso ahora leer a Pablo y leer a Santiago, pero cuando yo entiendo la diferencia en que el Evangelio es lo que va a salir de la boca de Jesús, y todas las demás cartas están hablando de las experiencias que ellos han tenido en Cristo Jesús. Por eso se llama así la prédica de hoy. Tenga una meta en Cristo Jesús. La meta de nosotros debería ser: carta de Ana a tal. No que la vamos a meter en la Biblia, sino que nosotros podamos contar nuestra experiencia de vida de fe cristiana, realmente exista, realmente podamos contarla como algo real y como algo verdadero. Como haber sido, la palabra no es defensor, la palabra es testigo. Que yo pueda decir, yo soy testigo, al igual que fue testigo Pablo, al igual que fue testigo Santiago, al igual que fue testigo Pedro, yo también soy testigo de Jesucristo. Y como testigo de Jesucristo pude ver su mano en mi vida, toda mi vida. Y como testigo de Jesucristo pude ver las señales cumplidas en mi vida, y pude ver los dones en mi vida, y pude ver todo lo que hizo Dios en mi vida. Así está hablando Pablo. Así está escribiendo él. Es una carta muy personal, por lo menos en esta parte, ¿no? Entonces, esa primera parte que les menciono es, Pablo dice, no, todo lo tengo por basura. Miremos en Números, capítulo 11, para ver un ejemplo. Versículo 5. El pueblo de Israel está en el desierto, ya ha salido de Egipto, y dicen así: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ellos están en el desierto, Dios los tiene caminando en el desierto, pero su mente todavía está ¿en dónde? En Egipto. A eso se refiere Pablo cuando él dice, yo estoy en el desierto, pero mi mente está en Cristo. Yo estoy en el desierto, pero mi mente no está en este mundo, mi mente no está en las metas que yo tenía, porque yo tenía unas metas cuando llegué a Cristo, pero apenas llegué a Él, todas esas metas, es como un castillo de naipe que se vino abajo. Porque ahora mi prioridad en la vida cambia. Esa es nuestra lucha. Yo por lo menos tengo esa lucha. Mi vida tiene que vivir en función a que el Evangelio sea establecido y predicado. Ese debería ser el propósito de cada uno de nosotros. No debería haber otro propósito, sino ese, que yo sea útil y que esté al servicio de Él. Que yo pueda estar al servicio de Jesucristo realmente. Ahora, cuando yo tengo este tipo de pensamiento, yo puedo decir, claro, ahora todo yo lo que tenía, todas las metas que tenía, todo lo que pensaba hacer, perdió relevancia, perdió importancia. Y delante de Jesucristo, eso es nada. Eso no llena, no llega a ninguna parte. Así piensa Pablo al principio. La semana pasada, cuando viajaba a Puerto Cabello con mi esposa, el 24, el taxista comenzó, cuando nos trajo de regreso, el taxista comenzó a preguntarnos
preguntas muy profundas e inteligentes. Y él me decía, yo quiero entender qué hacemos nosotros aquí abajo y por qué pasan tantas dificultades, por qué hay tantos problemas en este mundo, por qué Dios, si Él es Dios, por qué somete a los que creen en Él en tantas dificultades y en tantas cosas, ¿no? Quedémonos allí en Deuteronomio, pero capítulo 8, un poquitico atrás. Perdón, estábamos en números. Vamos a Deuteronomio, capítulo 8. Versículo 2 dice, y te acordarás, recordemos que el pueblo de Israel está caminando en el desierto, pasan hambre, pasan sed, pasan dificultades, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, es duro porque uno dice, pero Dios es así. Dios va a someterme a dificultades, Dios va a someterme a pruebas. Pues la Biblia dice que sí, lo hizo con su pueblo Israel y lo hizo con un propósito, para ver si su pueblo Israel iba a querer regresar atrás, iba a valorar más sus propios deseos o sus propias metas por encima de lo que Dios podía hacer con ellos. Para nosotros es igual. ¿Será que Dios nos somete a nosotros a pruebas y dificultades y cosas aquí abajo? Sí, claro que sí. Con el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice allí, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. Una vez un amigo me decía, Dios no tiene necesidad de eso porque Dios ya sabe lo que hay en el corazón de nosotros. La Biblia dice, allí dice, que Dios quiere saber lo que hay en el corazón de nosotros. Claro que Dios sabe todas las cosas, pero cuando dice allí que Él quiere saber, es que Él quiere saber, Dios no nos va a obligar a nosotros a hacer lo que Él quiera, sino que Él quiere saber qué somos capaces nosotros de hacer por Él o de vivir por Él. Si realmente nosotros dejamos atrás a Egipto. Egipto no es, podríamos decir que para un alcohólico Egipto es el alcohol. Podríamos decir que para un estafador Egipto es estafar. Pero es más que eso. Es más que eso. Es toda la vida misma. Cuando yo llego a Cristo, es como que si hay una pared por la cual yo no puedo pasar al otro lado. La Biblia va a decir que es una cortina que ya ha sido rasgada. Cuando yo recibo la sangre de Cristo, yo puedo pasar. Y lo que quedó, cuando paso al otro lado, es como si la pared volviera a aparecer allí para que yo no vuelva. El asunto es que la pared no aparece. La pared ya fue quitada. Cuando yo quiera, yo puedo ¿qué? Volver a ese lugar donde yo estaba. Ese lugar donde yo estaba no es que sea el alcohol y no es que sea estafar. Ese lugar en el que yo estaba era un lugar donde no estaba Cristo. Porque sea que nosotros robemos o sea que nosotros no robemos, si no tenemos a Cristo, nosotros estamos espiritualmente sin Dios y sin ninguna comunión con Dios y sin ningún tipo de relación con Dios. Para nosotros realmente lo que más... Yo, por ejemplo, pensaba que yo era más pecador que todo el mundo. Pero realmente un día entendí que igual no cometiera tanto pecado o cometiera tanto pecado, yo no tenía a Cristo y yo me iba a perder en el infierno si no llegaba y me arrodillaba a los pies de Él. Es toda esa vida queda allí a un lado cuando llegamos a Jesús. Miremos allí en el capítulo 8, ahí mismo versículos 11 y 16. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Me encanta como dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Fíjense algo, es como si llegamos a Cristo y cuando estamos a Cristo nos recibe allí un portero y ¿qué nos dice el portero? Mi primer paso en Cristo, entro y el portero ¿qué me dice? Cuídate
de no olvidarte. Ya estás de este lado, ya estás del lado de la fe. Cuídate ahora de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Entienden cómo piensa Dios? ¿Entienden que el pensamiento de Dios es demasiado sofisticado? Es demasiado diferente. Nosotros no pensar de esa manera es muy difícil, pero allí dice que Él habla de un montón de cosas. Yo los afligí, pero yo les respondí. ¿Entienden? Yo los afligí, pero yo no los abandoné. Y todo esto, ¿para qué? Para al final hacerles el bien. Solo Dios puede hacernos el bien a nosotros. Este año que está culminando es como ese pasaje que acabamos de leer ahorita. Acuérdate, comienza el año, acuérdate de Dios y de todo lo que Dios ha hecho durante este año. Fíjense que habla de eso, acuérdate de las dificultades en las que Dios te metió, pero acuérdate que Dios también te ayudó a salir de él. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué? Para hacerte el bien. ¿Cuál es el bien? Que la fe crezca, que podamos tener fe para permanecer en él. Allí el 17 y el 18, miren cómo dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, acuérdese de todo lo que Dios ha hecho este año en su vida. Yo no lo sé. Yo sé algunas cosas que Dios ha hecho en la vida de José, en la vida de Alexander, en la vida de mi esposa, en mi vida y en la vida de cada uno de los que se congrega acá, los que están y los que no están. Yo sé porque pues nos conocemos. Pero usted sabe mejor que yo todo lo que Dios ha hecho en su vida. Todo lo que Dios lo ha metido en aflicción. Todo lo que Dios lo ha ayudado a salir de la aflicción. Todo lo que Dios le ha hecho. Todo lo que Dios lo ha ayudado a crecer. Todas las veces que Dios respondió sus oraciones. La vida de fe para poder permanecer en Cristo se trata de no olvidar. No olvidar. Pues vuelvo al ejemplo de montar un negocio. Cuando tengo algunos amigos que me piden consejo y yo les digo, cómprate 2 libros, 2 cuadernos, siempre, cómprate 2 cuadernos. Un cuaderno para que anotes todas las ideas. Lo que le digo es en serio, es serio. Cómprate 2 cuadernos. En este cuaderno vas a anotar todas las ideas que se te ocurran para el negocio. Todas, por boba que parezca, tú la vas a ir anotando. Pues para que veas cuál funciona, ¿no? Y en este otro cuaderno tú vas a colocar todos los errores que cometas, todas las cosas que no funcionaron, todas las ideas que fallaron, todo lo que, ¿para qué? Para que no vuelvas a ¿qué? A cometer las mismas fallas. El 2017 terminó, que el 2018 nosotros podamos, las cosas, los errores que cometimos, las fallas que tuvimos en la vida de fe, todo lo que afectó nuestra vida para mal, nosotros los tengamos anotados en un cuaderno. ¿Para no qué? Para no volver a repetir esas cosas. No hay nada más odioso que repetir un error una y otra vez, porque eso me roba el tiempo para yo avanzar hacia adelante. Filipenses, le dije que no quitaran la hojita, yo mismo la quité. Filipenses 3. Esa es la primera, ¿sabe? Esa es la primera. Tener todo por basura. Todo, pero entienda qué significa eso, lo que acabamos de decir. Todo
todo Egipto por basura, a mí ya no me interesan los puerros, a mí me interesa porque yo estoy pensando en otra cosa. Ya para mí eso quedó atrás, porque yo no olvido todo lo que Dios ha hecho en mi vida. En el Filipenses 3, versículo 9, Pablo dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿De dónde sacó Pablo esto? Pues Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que Pablo ha tenido toda su vida? Refiriéndonos a la palabra de Dios. Pablo ha tenido algo toda su vida. ¿Qué ha tenido Pablo toda su vida? Y todos los del Antiguo Testamento que han tenido toda su vida. ¿Cómo? La ley, claro. Los antiguos, ellos han tenido la ley. Pablo ha tenido la ley toda su vida. Y llega este Jesús, o cuando él lee a Jesús, él se entera que este Jesús le ofrece vida. Pero es que para Pablo, igual para todos los judíos, ellos ya tenían vida. Porque la ley es vida, palabra de vida, solo que no es de vida eterna, es de vida aquí abajo. Pero ya ellos tienen la ley. Y Jesús le dice: yo vengo a traerte vida. Entonces Pablo entiende: es que la ley no es vida eterna. La ley no es vida eterna. Por eso para los judíos es tan difícil recibir a Jesús. Porque para ellos la ley es su vida. Fueron criados por la ley. Romanos, vayamos a Romanos, y dejen porfa el dedo allí en Filipenses o la hojita. Romanos capítulo 3. 3, Romanos 3. Pablo lo entendió. Gracias a Dios por Pablo, porque nos ayudó a entender. Versículo 21. Este versículo para cuando quieran ayudar a alguien que está enredado con la ley, o que está metido, está muy de moda volverse a la ley, está muy de moda, esa es la tendencia ahorita, irse a celebrar las fiestas judaicas y comenzar a hablar de la ley de Moisés. ¿Cómo dice el versículo 21? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Pablo sigue hablando a los filipenses esa carta tan personal, ¿no? Primero, para mí, todo eso lo tengo para basura. Para mí, Pablo, yo no vivo por la ley, yo vivo por la gracia en Cristo Jesús. Yo estoy justificado por la fe en Cristo Jesús, porque yo tenía la ley, pero cuando tenía la ley no tenía vida eterna. Ahora que tengo vida eterna, ya no tengo la ley, porque la vida de fe es lo que va a determinar mi entrada ¿a dónde? Al reino celestial. Eso es lo que va a determinar mi entrada. Entonces, allí en Filipenses, esa es como la otra cosa de la que Pablo habla, ¿no? Esa segunda cosa. Para mí entender eso, entender que mi vida de fe, lo que la determina es la gracia de Jesucristo. Entender eso. ¿Usted entiende eso? Lo que determina mi vida de fe es la gracia que derrama Jesucristo sobre mi vida cuando yo la recibo, cuando yo recibo esa gracia. Filipenses 3, versículo 10 y 11, creo que al 12, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Miren cómo habla Pablo, él no está asegurando que él va a llegar, no lo está asegurando. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Palabras fuertes. Pablo, cuando se para en el espejo y se cepilla los dientes, Pablo dice: mosca, porque todavía no has entrado al reino de los cielos. Mosca, porque todavía no tienes asegurada la salvación. Eso es lo que él ve cada mañana en el espejo. Él está seguro que hasta ese momento tiene la salvación. Yo estoy seguro que hasta ahorita tengo la salvación, porque tengo la fe en que quien me salvó fue Cristo, que por medio de Él es que puedo llegar a Dios, que Él es el único justo y por medio de Él yo soy justificado porque creo en lo que Él hizo en la cruz. Pero mañana no sé. Mañana va a depender de lo que yo haga hoy. Mi comunión con el mañana, ojo, la vida de fe no se acaba así, no se acaba así. No es que yo mañana ya no tengo vida de fe. Lo que puedo ir haciendo es, como lo hablamos, el ejemplo de la amistad. Una amistad puede mantenerse muy unida, ¿no? Este símbolo es el símbolo de la amistad. O puede irse aflojando y aflojando y aflojando y aflojando. Y nuestra comunión puede ir mermando con Cristo. Eso no va a pasar mañana. Pero estemos alerta para que eso a nosotros no nos suceda. De que ninguno de nosotros afloje su comunión con Cristo. No permita que nada ni nadie haga que su comunión con Cristo de alguna manera afloje y se desencaje, sino que eso pueda permanecer anclado totalmente. Hay un ejemplo, no lo vamos a leer, si los cuento rapidito. Hay un ejemplo en la Biblia de alguien que tenía una muy buena comunión con Dios, pues la que se podía tener en el Antiguo Testamento, ¿no? Y fue Moisés. Moisés tuvo una muy buena comunión con Dios, ¿no? Pero Dios le va a decir a Moisés: Moisés, lo siento, pero no entrarás a la tierra prometida. Te permito que la veas, pero no entrarás. Entendemos cómo piensa Dios. No es que Dios nos va a regalar todo lo que Él tiene para dar. Lo que Él tiene para dar ya nos lo dio. Lo mejor, el mejor bien, su Hijo. Eso es lo mejor que Él tiene para dar. Pero de ahí en adelante, la relación con Dios va a depender de los pasos que yo dé. Y entonces yo recibo la respuesta de Él. Y doy otro paso y recibo respuesta de Él. En la natación hay algo que se hace para avanzar, ¿no? Cuando uno practica natación, pues uno va a la playa y uno nada así, ¿no? Pero los nadadores no nadan así. Los nadadores, pues, profesionales, ¿no? O los que saben nadar. No, digamos que estamos nadando, lo hice feo. Estoy nadando, yo sé nadar y nado bonito, ¿no? Y esto, qué bonito es. Pero viene un nadador y se me lanza al lado. Me pasó una vez en una piscina y era una señora y ella nadaba súper lento, pero avanzaba. Y yo nadaba súper con toda mi fuerza y ella me volaba por al lado. Y me daba como rabia. Y yo, ¿pero por qué? Pues luego aprendí que en la natación hay que imaginarse que a uno le gustan las manzanas, que es la fruta preferida de uno. Y que delante de uno hay una manzana que yo necesito alcanzarla. Vamos a hacer el ejemplo con esto. Hay una manzana que yo necesito alcanzar. Entonces en la natación no solamente se hace esto, sino que hay que hacer esto. Y cuando yo hice este movimiento, tengo que estirarme, imaginar la manzana. Es como un esfuerzo adicional que estoy haciendo allí al final para avanzar. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en la vida de fe. Ahí no está la manzana. Aunque yo la estoy viendo realmente para poder avanzar, realmente allí no está la manzana. Así vivimos nosotros por la fe. Aunque realmente no he llegado a Cristo, ojo, estamos en la vida de fe, pero realmente no estoy con Cristo, allá arriba en el reino, yo por la fe estoy continuamente, cada abrazada que yo doy, la doy porque tengo la esperanza plena de que yo lo voy a alcanzar. Así vivo todos los días. Yo lo alcancé porque llegué, pero, o yo digamos, yo llegué a Él, pero me toca
todos los días alcanzarlo. Con cada paso que doy tengo que alcanzarlo hasta que yo esté de frente de Él y ya Él pueda abrazarlo, ya pueda arrodillarme delante de Él en su presencia allí con Él. ¿Se entiende? Así es nuestra vida de fe. Así está diciendo Pablo cuando dice, no que ya lo haya alcanzado, sino que yo prosigo continuamente, prosigo una y otra vez, brazada a brazada, para yo asirme a aquello para lo cual yo fui asido. Entonces, esa es otra, Pablo, esa es la tercera parte, reconocer que nosotros no hemos llegado, nosotros estamos todavía aquí abajo, nosotros todavía estamos en la dificultad, nosotros estamos en el desierto, nosotros estamos en los problemas, nosotros estamos en todo este lugar que es maravilloso. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál es la maravilla de este lugar? Que solamente en este lugar podemos darle la gloria a Dios. ¿Se imagina el diseño de Dios, no? Dios hizo un lugar oscuro para que en ese lugar Él pudiese ser glorificado. Porque en la luz, ¿cómo va a ser glorificado? Luz con luz, pero en la oscuridad, Jesucristo lo hizo, ¿no? Va a decir, Padre, yo te he glorificado, ¿dónde? En lo alto. No dice así, en Juan 17:4 dice, Padre, yo te he glorificado en lo bajo. Cristín de Clairo, que es una cantante, ella dice, gloria, gloria en lo alto, gloria al Rey. Yo siempre le digo a los muchachos de la música, pero no la cambian, diga, gloria, gloria en lo bajo, gloria al Rey, en lo bajo, porque nosotros estamos ahorita acá, y esta es nuestra oportunidad para rendirle culto a Él con nuestra vida. Hace unos días, mi esposa y yo hicimos algo que jamás, ni ella había hecho, ella no puede porque es rusa, y yo no lo había hecho porque simplemente no lo había hecho, hallacas, ¿no? La hicimos para nuestra familia, a la cual invitamos. Aquella cosa es apoteósica, o sea, nosotros no teníamos idea de en qué nos estábamos metiendo, pero ni idea. De paso, las hojas las compramos sueltas y después nos enteramos que ellos lo vendían empaquetado, cortado. Cada procedimiento fueron horas, cada procedimiento. Picar la cebolla fueron horas, picar el pimentón fueron horas, hacer el guiso fueron horas, conseguir la olla para el guiso fueron horas. Fue una cosa tras otra, fueron 2 días de trabajo y ya estábamos súper cansados. Pero yo pensaba, todavía la celebración no ha sido, eso va a ser la semana que viene con mi familia. Nosotros, ¿qué estábamos haciendo? Preparándolo todo, pero aún la fiesta no ha llegado, aún el evento no ha llegado, pero nosotros estábamos disfrutando picar la cebolla, picar el pimentón, picar las cositas, porque eso era para el evento, para la fiesta. Así nos encontramos nosotros ahorita. Eso es glorificar a Dios. Yo estoy aquí abajo picando la cebolla, picando el pimentón. Yo sé que no he llegado, yo sé que la fiesta no ha llegado todavía no ha llegado, pero yo estoy preparando todas las cosas y armando todo para que cuando llegue el día venga la celebración. De eso se trata la vida de fe, de eso se trata. Por eso Jesucristo dijo, el que permanezca hasta el fin, ese de ahí, yo no sé los demás, ese. Hasta este momento, pues, Pablo parece como bien egocéntrico, ¿no? Porque Pablo habla solo como de él. También dice la Biblia que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Entonces no tenga problema, no tenga dudas de eso. Porque si ya Dios comenzó la obra en usted, Él la va a terminar siempre y cuando usted, ¿qué? Tenga todo por basura, permanezca en la justicia de Cristo y no en la suya. Error en el que caemos los cristianos. No hay nada más feo que un cristiano juzgando a otro cristiano. Eso no tiene sentido. Jesús dijo, no lo hagan, porque ustedes tienen, en Venezuela decimos, todos ustedes tienen su rabo de paja, ¿no? Todos ustedes tienen sus cosas y todos están siendo procesados, siempre y cuando estén caminando, Entonces eso. Y lo otro aún no ha llegado.
Entonces nosotros caminamos porque no hemos llegado, entonces tenemos que seguir caminando. Pues no he llegado, ¿para qué me voy a parar si todavía no llego? Pero yo entiendo que todo lo que está atrás ya no es vida de fe, no es hablando de mi vida antigua. Ya eso no lo anhelo, ya yo no anhelo esas cosas. Y entiendo que mi justicia es por medio de Jesucristo. ¿Cómo funciona esto? Vamos a un versículo que nos lo va a explicar y nos va a llevar también al pueblo de Israel, porque pues de ellos estamos hablando hoy también. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo desde el 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Allí habla de bautismo, ¿cierto? Allí dice, y todos en Moisés, ese es el bautizo de Moisés, ¿no? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pues nosotros sabemos que ser bautizado para una persona que ha creído en Jesús, no lo dice de una forma muy poética, es descender, ¿cómo es? A las aguas, descender a las aguas. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando el mar se abrió? ¿A dónde descendieron? A las aguas. Y entonces fueron, ¿qué? Bautizados. Para el pueblo de Israel su bautizo, o sea, ese paso, ustedes saben lo que es meterse en un... O sea, yo no sé cómo se imagina eso, pero tratar de imaginar de que el mar está abierto en dos y la potencia del mar a solas allí y la altura no sé cuánto, y dar pasos y meterse entre el mar, viendo del lado izquierdo una pared de agua y viendo del lado... ¿Se necesita qué? Se necesita fe para eso, se necesita creer. Pero el significado de eso es que ellos, en lo que ellos comienzan a meterse allí, ellos están diciendo, ahora sí. Todo Egipto quedó ¿dónde? Atrás. Eso se le paran los pelos a uno. Todo Egipto quedó atrás. Toda mi vida quedó atrás. Ese símbolo que está allí, eso que está sucediendo, es una profecía del bautismo nuestro. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos bautizamos. Ese es nuestro paso dentro de la iglesia, ¿no? No es lo mismo creer en Jesús que ser parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia es ¿qué? Es sumergirse a las aguas, y cuando yo salgo de las aguas, ahora yo puedo ser parte ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Así es, y yo espero que el año que viene podamos estudiarlo. Ahora yo soy parte del cuerpo de Cristo, ahora ya yo entré en su iglesia. Y luego, dice allí, fueron bautizados en la nube y en el mar. Habla de una nube. Pues, ¿a qué se referirá ese bautismo, no? ¿A qué se referirá? Va a decirnos Mateo, y lo va a decir también Juan, cuando Juan el Bautista dice, y aquel del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo. ¿Por qué les digo que no se preocupen? Cuando digo que no se preocupen es que no tengan miedo de que vamos a ser guardados hasta el final de nuestros días. Siempre y cuando nosotros estemos caminando, dando brazadas para agarrar allí, asirnos de Cristo, siempre y cuando eso esté sucediendo y nosotros no estemos anhelando otras cosas que no sea Él, vivir por nosotros mismos, sino cada día más, ¿cómo hago yo más para vivir por ti? ¿Qué más de mi vida puedo yo entregarte a ti? Me gustaría en el 2018 entregar un poquito más de mi vida para ti, y no un poquito ¿qué? Menos. Y tampoco igual, porque un año es bastante largo, tampoco igual, sino que yo pueda dar un poquito más, porque yo sé que si yo doy un poquito más,
significa que mi fe se fortaleció un poquito más y se va a fortalecer un poco más para que yo pueda luego dar más, porque tú te lo mereces, simple. Ese paso de ser bautizado en el agua, nosotros ya todos lo dimos, todos los que estamos hoy acá ya lo hemos dado. Ese otro bautismo en el Espíritu, no sé si todos lo han tenido, pero es importantísimo en la vida de fe. Ese bautismo en Espíritu, porque eso nos va a guardar, nos va a cuidar, y de ambos está hablando la Biblia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque permanecer hasta el fin significa haber sido bautizado en agua y haber sido bautizado en Espíritu. Eso nos va a dar la certeza de que nosotros vamos a estar siendo guiados, cuidados por el Espíritu Santo de Dios. En este momento Pablo se acuerda de que como que estoy escribiendo mucho de mí, ¿no? Pablo dice, oye, yo lo que hago es hablar y hablar acerca de mi experiencia con Dios. Filipenses, otra vez, la cuarta parte de este pasaje, versículos 15 y 16. Aquí Pablo se acuerda, oye, puro hablo de mí, hablo y hablo y hablo de mí, y entonces dice, así que todos, cambió, ¿no? Él viene porque yo, porque mí, porque mí, porque mí. Entonces dice, así que todos los que somos perfectos, curioso porque versículos atrás acaba de decir que no somos perfectos, y ahora dice que somos perfectos. Entonces, Pablo, explícate, ¿no? Aquí está hablando de algo y ya lo vamos a ver. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Podemos decir nosotros que somos perfectos? ¿Sí? Por favor, diga amén alguien. Amén. Sí, ¿por qué? Vamos a verlo en Pedro. Vámonos a otro. Tenemos rato hablando de Pablo. Vamos a hablar de Pedro, de lo que dijo Pedro. Capítulo 2. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ya va. No es segunda de Pedro. O sea, sí es segunda de Pedro, pero se me perdió el versículo. Si no lo consigo, me ayudan. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué es ser perfecto para Dios? Haber alcanzado la fe. Así es. Entendamos cómo funciona. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestra maldad, de nuestros pecados, que es no haberlo buscado a Él, en ese instante yo para Dios soy ¿qué? Perfecto, porque alcancé la fe. Ya alcancé la fe. Ahora me toca la siguiente parte, caminar en la fe para que esa fe crezca, y cuando crece la fe, ahora yo puedo llegar al reino de Dios. Ahora yo puedo asirme a Él. Entonces, este año 2018, ¿qué voy a hacer yo? Ya yo sé que yo alcancé la fe. Ahora me falta continuar caminando.
Pero yo puedo, ejercitando la fe, pero yo puedo hacer algo. Yo puedo hacerme una meta en Cristo. Que mi meta sea en Él. ¿Qué significa una meta en Él? Que es una meta de acuerdo a los pensamientos que Él dijo, de acuerdo a lo que Él nos está diciendo a nosotros. Eso es una meta en Cristo Jesús. Y eso nos va a ayudar a nosotros, en compañía de revisar todo el 2017, de revisar todo lo que nos pasó a nosotros, ya de lo que hemos estado hablando, para que nosotros no erremos en las mismas cosas, sino que nosotros podamos ahora continuar siendo perfeccionados. Ya somos perfectos porque tenemos la fe, pero ahora nosotros somos perfeccionados por medio de Jesucristo, porque la buena obra que Dios empezó, Él la va a ir perfeccionando e ir continuamente allí, todo el tiempo, estirándome. Eso de estirarse es un esfuerzo adicional, es un último esfuerzo diario que yo hago por Él, por permanecer en Él, por permanecer en sus pensamientos, por saber de qué está hablando Él y de qué y a qué nos está mandando Él a nosotros. Entonces, hágase una meta en Cristo Jesús este 2017. Ya sabe cuál es la meta. La meta es permanecer en Él. Mire lo que dice el Salmo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios no la va a desamparar. No la va a desamparar. Pero nosotros necesitamos estar allí caminando o nadando, que fue el ejemplo que dimos hoy, o nadando, estirándonos todo el tiempo para alcanzarlo a Él. Y algún día vamos a estar delante de su presencia, tomando su mano y besando sus pies. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 4. Por lo demás, ¿sabe qué? Por lo demás, deje lo demás a Dios. Deje la parte que corresponde a Dios, déjesela a Dios. Efesios capítulo 4, versículo del 3 al 6. Sí, señor. Y leamos, pongámonos de pie y leamos juntos. Leamos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar para que lo que acabamos de leer, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Padre eterno, nosotros te damos gracias por tu palabra, toda la que nos has dado en el 2017. Te pedimos que seas tú corrigiendo cualquier falla en esta iglesia, en tu palabra, Señor, ayudándonos a cada vez poder ver con mayor claridad tu palabra, pudiendo entender mejor y tener un conocimiento mejor acerca de tu palabra. Te pedimos que el propósito en nuestra vida seas tú y que ese propósito se cumpla en nuestra vida. Que se cumpla, Señor, nuestro propósito en nuestra vida. Que se cumpla, Señor, tu propósito, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.